especie de viaje a lugares desconocidos, al fin del universo, al tiempo, a lo más pequeño de las moléculas, al fondo del mar, al cielo, al espacio, al centro de la Tierra. Y yo voy a contarles de un viaje en el cual yo estoy metido, que a mí me gusta, porque es un viaje que nos lleva a un lugar que es muy desconocido, el cual no sé ni idea, ni más dos palabras que sea digo, pero que está muy cerca, que somos nosotros mismos. Yo estoy en un proyecto experimental que se trata de entender por qué somos como somos, por qué decidimos, por qué soñamos como soñamos, por qué nos reconocemos. Y como es un viaje científico, como la ciencia es entender, presentar con experimentos, lo que vamos a hacer es un montón de experimentos. Algunos quizás no funcionen bien porque esto es un auditorio muy largo, así que voy a necesitar su ayuda para saber si funciona o no, porque la pantalla es chica y el auditorio es largo. Lo que ven acá son puntos, ¿los ven los puntos? Levanten la mano si los ven, así que sé que funciona. Son de bajo contraste que estamos juntos. Este es un punto del centro. Les pido que miren en el punto central y vamos a hacer estos juegos, que van a ser experimentos ustedes mismos. Y cuando miren el punto del centro, si empiezan a desaparecer estos de acá, las bolitas, levanten la mano. Así sé que funciona. ¡Wow! Funciona. A los que no les funciona, charlamos después. Es fácil de curar, es un desorden del tiempo, es un déficit típico de la neurología. Esto es un experimento. Es un experimento en el cual lo que nosotros queremos estudiar es la construcción subjetiva del mundo. Es decir, cómo se separa el mundo interno del mundo externo, lo hacemos así en un instante. Yo no toqué nada acá, estos puntos siempre estuvieron, pero dejaron de estar en algún lugar de su conciencia. Ese separar del mundo externo del mundo interno, esa posibilidad de dejar el mundo externo quieto, pero cambiar el mundo interno, es de una manera el vehículo experimental que nosotros usamos para observar todas estas cosas. Para que no lo vea, es mucho más impresionante. El que nunca vio esto y que no ve lo que está cambiando, levante la mano. Los que no ven, hay algo que cambia ahí, los que no lo ven, levanten la mano. Son todos uno. ¿No lo ven? Yo no hago nada. Ahora fíjense la baranda. Ok. Entonces, esto de vuelta es este experimento que se llama, es una clase de experimentos que se llaman ceguera al cambio, demuestra algo que es muy profundo y que es la esencia de lo que quiero contarles. No vemos casi nada. Tenemos la ilusión, yo abro los ojos y pienso que los vi a todos. Pero si ahora cierro los ojos y me preguntan, che, acá habían mujeres, hombres, eran rubios, morochos, en realidad no vi nada. De todo eso que yo creí ver, la ilusión de que uno ve el mundo en alta resolución, en realidad un pequeño fragmento, un muy pequeño fragmento de eso es lo único que accede a la conciencia. Lo que voy a contar es cómo hacemos para hacer eso en experimentos en el laboratorio y después cómo podemos empezar a manipular. Lo que van a ver acá es ahora, nos metemos en el cerebro de la gente, digamos el viaje, que este viaje de la ciencia nos lleva ahora no solo a la experiencia fenomenológica de cada uno de nosotros, lo que sentimos, lo que vemos, lo que observamos, sino qué está pasando dentro del cerebro. Entonces, lo que van a ver acá es alguien que ve una imagen parecida a la que ustedes acaban de ver, pero que en algún momento no ve nada, la conciencia no detecta un cambio, y en algún momento la conciencia sí detecta ese cambio. Vamos a ver qué pasa dentro del cerebro de esa gente cuando sucede. Te pido que apretes ahí el video. Entonces lo que van a ver acá, en el programa en medio. Eso. Lo que ven acá es el tiempo, milisegundos, es un tiempo muy corto, el tiempo psicológico es el tiempo de los 100 milisegundos, y van a ver que no hay nada, y acá cuando aparecen los 80 milisegundos se prenden unas bolas rojas. Estas bolas rojas son actividad en la corteza visual. La corteza visual de cada uno de ustedes está activa cuando ven algo que accede a la conciencia, pero también está activa y de una manera casi indistinguible cuando hay un estímulo que está frente a sus ojos, pero que no accede de ninguna manera a la conciencia. Lo que están viendo acá, 150 años después, era la idea de Freud. La idea de que estímulos que yo ni vi, ni registré, ni tengo ninguna conciencia, en realidad acceden al cerebro. Y no solo acceden al cerebro, sino que uno puede ver cómo afectan nuestro comportamiento. Es decir, que aquello que nosotros somos, aquello que nosotros decidimos, aquello que nosotros elegimos, está condicionado por cosas que en realidad no vimos, cosas que en realidad nunca atravesaron el territorio de la conciencia. Esto de acá, yo no se lo fije, es un número, y si después de presentar este número cuando ustedes no vieron nada, fíjense, lo que pasa es que es difícil de hacer en Argentina, porque uno les dice, yo les presento un número, ustedes no vieron nada. Entonces les digo, traten de adivinar qué número es. Y lo correcto, cualquier persona razonable es decir, no sé, pero es algo que a nosotros nos cuesta, y entonces nosotros vamos a decir un 8. Y lo más desagradable del asunto es que le pegamos. Es decir, lo más desagradable del asunto es que uno, su argentinidad sale a flote ahí con su máximo esplendor, porque uno no solo se cree que puede haber cualquier cosa, sino en este caso es correcto. Porque de hecho, este estímulo que llegó a la corteza visual fue procesado, y fue procesado al punto de que puede condicionar, de hecho, qué número elegimos, que yo creo que lo estoy eligiendo porque me gusta, pero en realidad es un número que estamos eligiendo porque yo, con un estímulo subliminal, pude condicionar aquello que ustedes están eligiendo. Y eso es algo que de hecho nosotros trabajamos, ese es casi el corazón y el secreto de la magia. De hecho, muchos experimentos los hacemos con magos porque es algo que es de negocio para todos.
Ahora sigue la película, 200 milisegundos, y ahora una cosa bastante llamativa, que es que en algún momento la actividad cerebral de un estímulo, los dos estímulos son siempre iguales. Igual que, recuerdan la baranda, primero no la veían, después la ven, pero el mundo externo no cambió. Lo único que cambió es la reconstrucción subjetiva del mismo mundo externo. Lo que ven acá es cuando un estímulo se vuelve consciente, es como si hubiese una pequeña explosión en el cerebro. Y esa pequeña explosión lo que hace es reúne muchas cosas, la visión de un número con el lenguaje de ese número, con la memoria de ese número, con la matemática de ese número. Y esa especie de moneda común en el territorio del cerebro es algo que es propio y característico de la conciencia. Esto es la conciencia visual. Hay cosas que son, creo que, más provocativas. Esto es decir, bueno, podemos meternos dentro de la subjetividad del otro. Y esto va a ser hacia donde sigue la charla, que es que tenemos herramientas y tecnología que me permite saber qué está sucediendo dentro de la mente del otro. Y quiero ver hasta dónde podemos llevar ese ejercicio para responder a cosas que me parece que van a ser bastante llamativas y bastante interesantes. La primera de todas son las intenciones. Todos nosotros tenemos pulsiones, tenemos deseos. Vamos a lugares, yo voy al cine porque a las cosas que hacemos les asignamos voluntades. Eso es algo que todos percibimos y reconocemos como el libre albedrío. Yo fui ahí porque tenía ganas de ir. Yo era la gente que sentía algo y tenía ganas de hacerlo. Eso parece una vieja pregunta de la filosofía. Es que el mundo es determinista, es que cada uno de nosotros, ¿cómo sucede que cada uno de nosotros es dueño de su propio universo? Dueño de sus propias voluntades. ¿Es que eso acaso es abordable para la ciencia? Quiero contarles un experimento viejo y clásico, pero que, de vuelta, donde agarramos las intenciones ocultas, de alguna manera uno con eso los puede sacar de la superficie de la conciencia. Lo que ven acá es un tipo, este tipo está tomando las decisiones más aburridas que puede tomar alguien. Parece, muchas veces cuando uno se va al laboratorio toma cosas divertidas, laboratorios son un poco más aburridas. Tiene un botón y su decisión, lo que él puede elegir es cuando quiere apretarlo. Cuando él se le da la gana, aprieta. ¿Ok? Siguen el experimento, es muy sencillo. Están sentados, cuando a ustedes se les canta y se les antoja y tienen ganas, apretan. Y si quieren se pasan una hora así, con el momento que quieren apretan. ¿Ok? Cuando se les canta. El tipo además está viendo un reloj, de vuelta tiene el device para medir el tiempo, y el tipo registra el momento en el cual tuvo la intención. El momento en el cual él tuvo la decisión y él dijo, yo quiero mover la mano, anota y se fija dónde está el reloj. Y al mismo tiempo de eso, un experimento de 3 partes, de 3 jugadores, están registrando, con lo mismo que les mostré antes, la actividad cerebral. Y este es el resultado, lo que fue el gran resultado de Libet, que es el siguiente. Esta es la única figura de datos, pero es una figura bastante sencilla de entender. Lo que ven acá es el momento en el cual el tipo hace el movimiento. El tipo responde. El tipo dice que tomó la decisión de responder antes, lo cual es razonable. Sería raro que el tipo decida apretar el botón tiempo después de haberlo apretado. Sucede, pero es raro y es difícil. ¿Okay? Yo en un momento tomo la decisión y tardo un cierto tiempo en ejecutarlo, son unos 300 milisegundos, que es esto de acá. Lo más llamativo es que registrando la actividad cerebral, el experimentador externo, mucho tiempo antes, en este caso son 300 milisegundos antes, pero esto lo podemos hacer más o menos un minuto, ya sabe que el tipo va a mover el botón. Ya sabe que el tipo va a tomar la decisión. Esto es un experimento de los 80, hoy experimentos mucho mejores en los cuales uno puede adivinar la intención del otro mucho antes de que el otro lo sepa. Y entonces, acá hay una idea que es una idea bastante potente, por eso es la idea de que la conciencia en realidad es una especie de testaferro, un intérprete, donde tenemos decisiones inconscientes, pulsiones, cosas que son deseos que tenemos por alguna razón, que se ejecutan, y mucho tiempo después de que se ejecutaron o de que lanzamos la intención, recién uno le asigna a esas intenciones. Y esto es la progresión que quiero ir mostrándoles. Primero podemos detectar simplemente si ustedes vieron algo o no, como meterse en la privacidad del otro. Uno puede llevar eso más allá para decidir, para reconocer, antes de que alguien decida hacer algo, qué es lo que va a hacer. Hoy tenemos una tecnología, por lo menos para apretar botones y con cosas un poquito más complejas. Y esta tecnología hoy es relativamente corriente, yo diría. Es decir, hoy es relativamente estándar poder armar juegos y tecnologías que permitan romper esa carcasa tradicional que tenía el pensamiento humano, que solo se expresaba a través de la voz, a través de las manos, a través de los gestos. Hoy podemos meternos dentro de la corteza cortical, dentro del cerebro, y con eso podemos leer estos estados y hacer, por ejemplo, mover pelotas directamente desde el pensamiento, mover un mouse, mover un cursor, sacar la actividad cerebral de un mono que está ejecutando planes y mandarlo por internet a Japón donde hay un robot
y mover un robot que se está moviendo a través de la intención y el deseo de un mono que no mueve sus propios efectores, sino que lo que está moviendo es un robot que está al otro lado. Y el mono no se mueve. El mono lo que tiene es la intención mental de hacer eso, que puede codificarse para pilotear cosas que están en cualquier otro lugar del mundo. Es decir, una especie, si quieren, de deslocalización del cuerpo, donde el cerebro de uno puede controlar cosas que están de hecho tantos kilómetros y tiempos como uno quisiese que estén lejos. Y quiero contarles lo que para mí son los ejemplos más llamativos de esto. Esto es como tecnología. Yo traje esto que empecé acá, sobre todo para la gente de Globant. Son cosas que uno está pensando, cómo hacer interfaces para que el deseo de uno, la voluntad de uno, lo que uno quiere decidir, la manera de pilotear cosas, ya no tengan que ir con la lentitud que acaso tiene el cuerpo, que puedan fluir directamente con cosas que lean de una manera esto bastante mejor. Pero la situación más espectacular de esta tecnología, y esas cosas que quiero contarles sobre todo, me quedan poquitas diapositivas, esto es una charla corta, es que podemos aplicar esto para acceder a la mente del otro, cuando la mente del otro no tiene otra manera de reportarla. Cuando la única manera que sabemos qué sucede dentro del habitáculo de la mente de una persona es la tecnología, y que nos permite después de siglos y siglos entender cosas que la humanidad durante muchísimo tiempo quiso entender. Y quiero darles 3 ejemplos de estos. El primero es el sueño. El sueño es una especie el sueño de soñar, no el sueño de dormir. En español son 2 palabras que son sinónimos. En inglés no, el dream sería esto. Entonces, todos nosotros soñamos, creo, si no, de vuelta, llamamos afuera, pero eventualmente algunos no recuerdan el sueño, pero tienen la sensación de que soñaron. Y saber lo que está sucediendo dentro del sueño, de vuelta, es algo donde casi por definición el pensamiento se desliga del cuerpo. Yo en el sueño vuelo, estoy teniendo cosas increíbles, pero eso es completamente transparente, eso es completamente opaco hacia el otro. Yo no expreso nada porque casi por definición eso habita dentro de mi propio cuerpo. Voy a mostrarles un ejemplo muy sencillo en un pajarito. Vamos a ver el sueño de un pajarito. Lo que tienen acá es un pájaro, estos son experimentos de Dan Margolies. Lo que tienen acá es el canto del pájaro. Y el canto del pájaro, lo que pueden pensar esto es como si fuese la partitura. Cuando tienen estos montón de notas acá, es como que el pájaro está tocando todas las notas al mismo tiempo. Y cuando tienen líneas pequeñas, como si estuviese tocando una nota, más arriba es más agudo y más abajo es más grande. Y ese es el canto del pájaro. Y lo que tienen acá, abajo del canto del pájaro, es un electrodo que está dentro del cerebro y están registrando el código. O si dicen dentro del código, vieron qué sucede en el momento que el pájaro está cantando. Y esto es interesante, pero es neurofisiología más o menos clásica. Lo que ven es que hay momentos bastante precisos donde se inicia la acción de algunas sílabas. Acá empieza una sílaba, acá empieza una sílaba, acá empieza otra sílaba. Y pueden pensar esto como el programa de algo que se junta un tiempo después, que es el canto del pájaro. La neurofisiología durante muchísimo tiempo hizo esto, se dedica a tratar de entender el código mediante el cual nosotros expresamos lo que expresamos. Y esto es interesante en sí mismo, pero es mucho menos interesante que lo que viene ahora, que es qué pasa cuando uno registra este mismo pajarito a la noche mientras duerme y no canta. Y lo que ven es que la partitura es casi idéntica, milímetro por milímetro. Entonces esta, para mí, es el experimento de Margolies, es una de las mejores demostraciones que tenemos de una idea. ¿Quién es este? Freud, justo estamos hablando conmigo, pero de hecho casi la misma foto, pero en realidad, de una de las ideas más originales de Freud, que era que el sueño era una especie de residuo del día. Era un momento en el cual uno estaba recapitulando, rehaciendo, reviviendo algunas cosas que había experimentado durante el día. Uno no tiene cómo conocer la fenomenología del pájaro. Ahora nadie ha charlado con un pájaro para saber exactamente qué es lo que siente, lo que recuerda, lo que piensa, lo que sueña, pero estos experimentos sugieren y muestran, y ahora voy avanzando en esta dirección, que algo que parecía imposible, que es saber si acaso un pájaro sueña, tenemos algo que se parece bastante. Yo no sé si fenomenológicamente sueña, pero sé que durante la noche, mientras no canta, recapitula algo que se parece mucho a aquello que está haciendo mientras dormía. Ejecuta el mismo programa de noche mientras duerme que de día mientras está cantando. Y eso literalmente se parece bastante a lo que suponemos con un sueño. La segunda situación en la cual uno debería saber, y quizás en las situaciones más pertinentes, qué hay en la mente del otro cuando el otro no puede reportarlo, son los pacientes de conciencia, pacientes vegetativos. Son pacientes que durante mucho tiempo están en un estado en el cual la conciencia es una especie de signo de pregunta. Uno no sabe si la otra persona tiene conciencia. De hecho, la medicina durante muchísimos años asumió que no la tenía. Estos pacientes son capaces de moverse, pueden mover los ojos, tienen ritmos circadianos, duermen, tienen día y tienen noche, pero no pueden denotar nada que se parece a lo que yo les mostré en el experimento de Libet. No pueden denotar ninguna intención, no tienen ninguna voluntad, no pueden hablar, no pueden comunicarse.
no responden. No pueden hacer nada que cuando nosotros estamos en nuestra cotidianidad asumimos como que del otro lado hay un agente, hay alguien que es piloto de sí mismo. Si quieren lo pueden pensar como que son puro reflejo. Es algo donde uno, desde la intuición de sea lo que sea la conciencia, no puede asignarles ninguna conciencia. Y con estos pacientes, porque nosotros experimentamos bastante, quiero mostrarles un experimento en esta charla corta que no es nuestro, es de Elian Owen en Inglaterra, pero que es un experimento bastante espectacular y que me parece que resume bastante bien lo mejor que podemos hacer con esto en el campo. Lo que tienen acá no es un paciente, es un sujeto normal, al cual se le hace una imagen de resonancia magnética que permite saber qué áreas del cerebro se están activando, mediante técnicas físicas que no vienen ahora al caso, pero que nos permiten de vuelta meternos en el cerebro de manera no invasiva. Y acá tienen a un paciente que imagina que juega al tenis, cierra los ojos, hoy US Open, el Badián, del Potro, quien ustedes quieran. Yo por algún motivo siempre prefiero que no sea Coria, pero digo, quien quiera, todos pueden cerrar los ojos e imaginar que juegan al tenis. Cuando cierran los ojos e imaginan que juegan al tenis, se va a activar sistemáticamente en cada uno de ustedes esta región de acá que se llama el área motora suplementaria. Y para que no se vayan con el mensaje equivocado, esta no es el área del tenis. ¿Okay? No es el centro cerebral del tenis. De hecho, no hay algo que sea un centro cerebral del tenis. Lo que sí hay es que para jugar al tenis hay que controlar los músculos y hay un área del cerebro que hace eso. Controlar los músculos. De hecho, si en vez del tenis imaginarse en el hockey, sería bastante parecido. Y en vez del hockey, si imaginarse en que juegan al fútbol, también sería bastante parecido. Y yo no puedo distinguir con esta técnica si ustedes están imaginando que juegan al tenis, al ping pong, al hockey o al fútbol, porque todas ellas hacen algún tipo de patrón que es bastante parecido. Pero si en vez de eso ustedes hacen algo que es cualitativamente distinto, y todos pueden hacer como cerrar los ojos e imaginar que llegan a su casa, o imaginar que van en el 60 y van haciendo todo el recorrido, y van por las eras, y que doblan no sé dónde, es decir, cualquier cosa que involucre mapas espaciales, una navegación en el espacio, eso involucra dos regiones distintas, sobre todo el hipocampo y la corteza parietal, que si quieren son los mapas del cerebro. Entonces, el punto importante de esto es que en un sujeto normal, cuando imagina que juega al tenis o cuando imagina que recorre su casa, genera actividad cerebral que es suficientemente distinta como para que yo tenga un beat y sepan qué es lo que están imaginando. Yo no puedo conocer el detalle, no sé exactamente qué partidos imaginan, a qué hora del día, esas cosas probablemente lo vamos a poder hacer, pero hoy todavía no podemos hacerlo. Si quieren pensar, esto es como el telégrafo, y todavía no tenemos Skype, es muy rudimentario, pero me permite saber, sin que el otro me lo diga, entre dos opciones, cuál de ellas es la que está pensando. Esto sale $3 millones más o menos, y ustedes dirán, ¿para qué no se lo preguntan? Que es un poco más fácil, che, estás imaginando que juegas al tenis, digo, es más barato, más fácil, más razonable preguntarle a otro qué es lo que está imaginando. La respuesta a eso es que hay situaciones donde no lo pueden preguntar, se les acabo de decir. Los pacientes vegetativos, si ustedes le preguntan, che, ¿están imaginando?, no le pueden contestar eso. Porque por definición no pueden tener ninguna forma de lenguaje. Esos son, así, uno cataloga a los pacientes vegetativos. Lo que tienen acá es una paciente en Cambridge, en Inglaterra, a la cual se le dijo, imagina que juegas al tenis, y generó este patrón de actividad cerebral, y después se le dijo, imagina que recorres tu casa, y generó este patrón de actividad cerebral. Entonces uno dice con esto, uno, esta persona es capaz de imaginar. Dos, si es capaz de imaginar, seguramente tiene una forma de conciencia que se parece a la nuestra. Tres, esta persona está escuchando, entendiendo y dialogando conmigo de una manera que la expresa su cerebro, pero no su cuerpo. Y cuatro, y más importante, si yo tengo esto, tengo un vehículo que me permite comunicarme con esta persona. Si yo digo, si me querés responder sí, imagina que juegas al tenis. Si me querés decir no, imagina que caminas por tu casa. Y le pregunto, ¿te llamás Pedro? ¿Te llamás Pedro la persona? Sí. Y lo pruebo así. Tenés 28 años, tiene 40. No. Y le hago una cantidad de preguntas. Es el ejercicio típico que uno hace para dialogar con cualquier persona, para hacer que un lenguaje funciona, y uno ve que este lenguaje de hecho es efectivo. Y para no dar de vuelta un mensaje equivocado, en una fracción muy pequeña de pacientes, pero suficientes, porque de hecho con que fuese uno alcanzaría, uno con esto genera un dispositivo comunicacional que permite comunicarse con alguien que durante años y años y años estuvo encerrado en su propio cuerpo porque no podía expresar su mente. Entonces tenemos una manera, fíjense, la misma tecnología que nos permite controlar videojuegos mientras yo puedo dibujar y usar las manos para otra cosa, que parece como el límite de la vagancia. O sea, no quiero ni siquiera mover, el teclado está bien, el mouse era mejor, ahora no quiero ni siquiera hacer eso, como de vuelta, quiero pensar y que llegue a mí el mozo y me traiga lo que quería, sin ni siquiera... Y es más, que a lo mejor ese decodificador funcione mejor y que lea lo que quiero, cuando yo en realidad ni siquiera sé exactamente si quería té o café, o que el tipo detecte exactamente mi deseo y me lo traiga y yo sea feliz.
Eso es algo cierto y que sucede, se vuelve mucho más espectacular cuando ese es el único vehículo que uno tiene para comunicarse con otro sujeto. Y el último ejemplo que quiero poner, antes de hacerle una pequeña demostración, que creo que para cualquiera que sea padre, este es mi hijo. Mi hijo cuando ahora tiene 2 años, en este momento tenía 3 meses, este no es el cerebro de mi hijo, pero es la foto de él, simplemente un montaje. Cuando uno es padre, yo soy padre, cualquiera de ustedes sean padres, creo que sabrán que todo el tiempo están tratando de entender al otro. Desde cosas muy básicas como quieres cagar, o tiene hambre, llora, y uno está todo el tiempo haciendo ese ejercicio de inferencia, que es difícil porque el otro no habla. Pero que el otro no habla no quiere decir que no piense, que no tenga ideas, que no tenga deseos, que esos deseos no tengan forma, que no sean concretos, y que no quiera expresar algo que nosotros quizá no podemos leernos. Entonces, de todo ese programa de investigación, que es un programa en el cual nosotros estamos bastante metidos, quiero mostrarles un ejemplo, que es un ejemplo que para mí me pareció bastante... a mí me gustó. Que es el siguiente. Lo que tienen acá es, de vuelta, la actividad cerebral. Estas bolas que están acá se llama la corteza auditiva. Es la que Diego decía que la diferencia entre la actividad de una y otra puede saber de dónde viene el sonido en el tiempo. En realidad está más en el centro, pero no importa. Y cuando escuchan frases, porque las escuchan, activan la corteza auditiva y de ahí, más tarde, lo que está codificado en colores es el tiempo, proyecta a un área muy famosa que se llama el área de Broca. Se llama el área de Broca porque un tipo que se llamaba Broca encontró un déficit en el cual la gente que tenía lesiones ahí no podía producir lenguaje. Se llama afasia eso. No es que no comprenden el lenguaje, lo comprenden perfectamente, pero no pueden articularlo. Tienen que entender, esto es importante, que este área de acá no es un área de la comprensión del lenguaje, sino de la producción del lenguaje, porque esto va a ser clave dentro de un segundo. Fíjense la primera rareza, yo les dije, esto es una resonancia magnética de gente que está escuchando frases. Y cuando escuchan frases, uno, aunque no hable, activa esta región. Y eso es algo que todos conocemos de nuestra propia introspección, que es que uno no puede escuchar sin hablar. Uno está hablando en voz baja, uno está produciendo lenguaje casi especularmente. De hecho, fíjense que yo les hago todos saben cuando uno bosteza, el otro bosteza. Cuando uno se ríe, el otro se ríe. Hagan este experimento, vayan mañana a una reunión y crúcense de brazos. Y yo les aseguro que en los 2 minutos van a estar todos así. Después pónganse así. Y yo les aseguro que en los 3 minutos van a estar todos así y se van a sentir tan raros e incómodos que dicen, che, no me copies más. Porque yo estoy haciendo gestos no para que me los copies. La imitación es algo que forma parte de nosotros mismos y es casi inevitable. Tanto para los gestos motores y también para el lenguaje. Esto es en gente que habla. Ahora, lo mismo para bebés de 3 meses, que es lo que tienen acá. Para los que no sean padres, yo les digo algo que descubrí, que los bebés de 3 meses no hablan. Los bebés empiezan a hablar al año, más o menos, a los 3 meses, no, o sea, uno les habla, quizá no les habla, pero los bebés no están hablando. Y el punto de todo esto es que la actividad es esencialmente lo mismo. Un bebé que escucha frases de lenguaje, activa su corteza auditiva, y después de activar su corteza auditiva, activa esta misma región, que es la región de producción de lenguaje. Este resultado tiene 2 cosas importantes, es lo que me gustaría contarles. La primera es que esto no sucede con cualquier sonido. Si uno agarra el lenguaje y lo cuenta al revés, además de escuchar el demonio y todas esas cosas, esta región se activa, porque el lenguaje al revés sigue siendo sonido, pero el área de Broca ya no. Porque los bebés no articulan cualquier sonido. Articulan ciertos paisajes de sonido que son justamente los lenguajes. La segunda conclusión, que para mí es más importante y forma parte de una idea teórica que la puso Chomsky hace mucho tiempo, es que los bebés ya están preparados para el lenguaje. Que mucho tiempo antes de que de hecho lo expresen, y es la misma idea que consiguieron tales con los pacientes vegetativos y con el sueño, que es que nuestro mundo interior es mucho más rico de aquello que podemos expresar. Eso en la vida cotidiana de cada uno, pero sobre todo en ciertas situaciones exageradas, donde la riqueza del contenido mental se separa de aquello que es expresable por el cuerpo. A mí, una cosa, de vuelta, ¿no? Cuando dice la ciencia que uno hace a uno mismo, ¿para qué le sirve? Yo con mi tarde, qué sé yo, quería mostrarles que el lenguaje no solo es fundamental, sino que es fundamental imprimado con otra cosa también fundamental que todos lo saben, que es la música. Y quiero mostrarles cómo no podemos separar el lenguaje de la música. Como lo que mostré recién es que no podemos deprivarnos del lenguaje, que el lenguaje es fundamental y está aún cuando no lo expresemos. Quiero mostrarles además ahora que está en forma de música. Para eso, si me apretás acá, les voy a pedir que escuchen. ¿Si me haces ahí? Sometimes behave so strangely. Sometimes behave so strangely. Escucha el lenguaje. Sometimes behave so strangely. Sometimes behave so strangely. Sometimes behave so. Y empezó tarde, lamentablemente la tenía empezado antes. Es así. A ver si me de vuelta.
The sounds as they appear to you are not only different from those that are really present, but they sometimes behave so strangely as to seem quite impossible. ¿Escucharon la música ahí cuando esa They música no está? sometimes behave so strangely. They sometimes behave so Créanlo o no, strangely. para un segundo. Sometimes we Corta ahí. Créanme o no, lamentablemente esto funcionó mal. Esa persona está hablando un tono que es exactamente constante. Y todos escuchan esto de sometimes behave so strangely, que canta. Si lo hubiesen escuchado desde el principio, metían esa frase, hubiesen escuchado que en realidad esa frase en realidad era puro lenguaje. No tenían, ustedes están alucinándolo eso. Es una alucinación completa. No hay, si ustedes escuchasen y me dicen el tono de eso, lo que verían es completamente plano. De hecho pueden ir y hacérselo que estamos haciendo a cualquier persona y van a ver que ese celular tampoco sonó en realidad. Todo de acá más todo lo que escuchan van a ser alucinaciones. Entonces lo que quiero decirles con esto es que uno automáticamente, sin poder evitarlo, convierte el lenguaje en música. Y con eso, muchas gracias.